Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos, a los amigos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que le traemos hoy es: el que confirma el pacto y hace cesar la ofrenda y el sacrificio es Cristo. Eso está en Daniel 9:27. Muchos dicen que el anticristo es que confirma el pacto, pero es incierto, porque para confirmar un pacto era porque hubo un pacto ya que se había roto y había que confirmarlo de nuevo. El que confirma el pacto es Cristo, y el que hace cesar las ofrendas y el sacrificio es Cristo. Con su muerte y su crucifixión y su resurrección, Cristo hace cesar la ofrenda, porque Él era la última ofrenda. Y Cristo, gloria al Señor, gloria a Jesús, es el que confirma el pacto con muchos. Nos daremos cuenta a la luz de la palabra, por la revelación de la palabra, no el anticristo. Porque, como le dije, tiene que haber una invalidación para volverlo a confirmar. Y el que invalidó el pacto fue Israel, el pueblo de Dios, y Cristo vino a confirmarlo. Dice con mucho. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda del sacrificio. Por eso que usted no ve ya que sacrifican cordero, que los corderos representaban a Cristo. Por eso Juan dice: es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en San Juan 1:29. O sea, todo tipificaba a Cristo, y que la ley era un ayo que nos encaminó a la gracia, que nos llevó a la gracia. Amén. Entonces, aquí dice: y por otra semana confirmaré el pacto. Vuelvo a leerlo con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Punto. Ahí terminó. Y luego aquí viene el anticristo. Después aquí se está hablando del anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. O sea, aquí habla ya del anticristo. Ahora, si dijera punto y coma, o tuviera una coma y siguiera, no, un punto, ahí terminó. Sigue, y después con la muchedumbre de las abominaciones, de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que se derrame lo que está determinado sobre el desolador, que es el anticristo. Ahora bien, en Daniel 8, verso 11 en adelante, Daniel capítulo 11, 31 en adelante, y Daniel 12, verso 11 hasta el 13, ahí, y Daniel 12, 11 al 13 hasta el 13, ahí habla de que Él quitará el continuo sacrificio. Ahí se habla del anticristo. El continuo sacrificio lo quita el anticristo. Ya yo di ese estudio, gloria al Señor. Estoy dando esta segunda parte para aclarar esto, gloria al Señor, a la luz de la palabra. Entonces aquí nos daremos cuenta que confirma el pacto es Cristo. Vamos a ver si es así, vamos a irnos a la palabra, porque el anticristo no me dice la Biblia que hizo un pacto y luego se rompió y luego volvió a consolidarlo. No, el que hizo pacto con el pueblo de Dios fue Israel, y el pueblo lo invalidó. Vamos a ver si es así. Vamos a leer Jeremías 31:31. Dice: he aquí viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, note bien, mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dice, no como el pacto que hice con los hijos de Israel. No, el nuevo pacto es Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces todos los que lo aceptan, entonces entran a ese pacto, a ese convenio. Bendito sea el Señor. Por eso es que Cristo es el que confirma el pacto y el que hace cesar la ofrenda del sacrificio. Entonces vemos aquí en Ezequiel 16:59, pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto. Aunque yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, estableceré contigo pacto sempiterno, y te acordará de tu camino y te avergonzará cuando reciba tu hermana la mayor cuando reciba tu hermana las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hija, más no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Note bien, confirmaré contigo, y sabrán que yo soy Jehová, para que te acuerdes de tu vergüenza, para que te acuerde y te dé vergüenza, y nunca más abras la boca
a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone lo que hiciste, dice el Señor. Note bien, y confirmaré mi pacto contigo. Y ahí dice Daniel, y confirmaré el pacto por una semana confirmaré el pacto, y a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Cristo que confirma el pacto. Aquí lo vemos clarito a la luz de la palabra. Lo vamos a ver para que usted vea según vayamos escudriñando. Entonces en el capítulo 8 de Hebreos dice, 8 verso 8, pero reprendiéndolo dice, he aquí viene en día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con su padre el día que le tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Jehová. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón le escribiré, y seré yo por Dios y ellos me serán por pueblo, y nunca más enseñarán a su prójimo a ninguno. Conoce al Señor, porque todos me conocerán. Bendito es el Señor. Aquí en Hebreo, la carta de los Hebreos para decirle a los israelitas que ya que todo lo que se hacía en el viejo pacto, en la antigua ley, el pacto que se hacía, el viejo pacto y las leyes, todo eso recaía en Cristo, y que Cristo es el nuevo pacto, y que en Cristo se cumple, gloria al Señor, la ley. Por eso que dice en Romanos 10:4 que Cristo es el cumplimiento de la ley, gloria al Señor. Y aquí dice en Mateo 26 verso 26, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todo, porque este es mi sangre del nuevo pacto por mucho, que he derramado para remisión de los pecados. Note bien que Cristo es que confirma el pacto. Aquí que se confirma el pacto con la muerte de Cristo. Por eso dice Jehová, yo haré el nuevo pacto con ustedes, no como en la antigüedad, que ustedes invalidaron mi pacto, y yo confirmaré el pacto nuevamente, y lo confirma con Cristo. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 14, verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dijo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia a Dios, le dio y bebieron de ella todos. Y le dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado. Por eso que Daniel 9:27 dice, y por una semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Note bien que Cristo murió a los 3 años y medio de ministerio, faltan 3 años y medio más. Eso lo van a confirmar, ese pacto se va a confirmar con Israel. ¿Cuándo? Con los 2 testigos. ¿Qué van a predicar? El evangelio de Cristo, porque Pablo dice que si viniera un ángel del cielo o uno de ellos con otro evangelio, sea anatema. O sea, no se puede predicar otra cosa que no sea el evangelio de Cristo. Entonces Cristo es que confirma el pacto y que hace cesar la ofrenda y el sacrificio en su muerte y su crucifixión. Por eso vemos que el templo fue abolido, fue la ley abolida totalmente, porque Cristo es el cumplimiento, gloria al Señor. Queda abrogada la ley y el mandamiento anterior. La Biblia lo dice en Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. O sea que Cristo es que ratificar es, gloria al Señor, confirmar. Eso significa ratificar, confirmar, y Cristo que lo confirma. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque la herencia es porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la gracia, mediante la gracia. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que Cristo es que confirma el pacto. Ahora vamos a ver, Jesús fue el que hizo cesar la ofrenda y el sacrificio. Vamos a ver aquí en Romanos 10, verso 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, escuche bien, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y cenizas y becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto.
Eso fue lo que Jehová dijo, que haré un nuevo pacto con ustedes para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, o sea que Cristo cuando muere, que confirma la ley y confirma el pacto, gloria al Señor, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido con sangre. Se está dando cuenta que Cristo cuando muere es que confirma el pacto. Gloria al Señor, confirma el nuevo pacto, el pacto que ellos invalidaron, Cristo lo confirma, pero ahora ya no es con sacrificio literal de matando macho cabrío, guardando el sábado, guardando cuantas cosas que se guardaban en aquel entonces y sacrificios que se hacían, ya no. Ahora son los sacrificios espirituales. Pedro dice que en 1 Pedro 2:5 que nosotros somos real sacerdocio, como casas espirituales, que sacrificamos sacrificios de alabanza espirituales a Dios. Ahora son espirituales, que confesemos y pronunciemos con nuestra boca y alabemos al Dios del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se da cuenta que Cristo hace cesar la ofrenda de sacrificio. Aquí dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando al mundo dice, oiga lo que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales son cosas según la ley, que se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea que ya fue quitada, abrogada la ley. Gloria al Señor, porque ahora estamos en el nuevo pacto y ahora no es por ley, es por gracia, porque como le dije, Cristo es el cumplimiento de la ley, Romanos 10:4, y todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios y todo lo que se hacía, tipificaba a Cristo. Cristo es el cumplimiento, se refería a Él. Parece que cuando Juan lo ve, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El continuo sacrificio tenía que ver con Cristo y tiene que ver con la alabanza y el culto que se le hace a Dios. Gloria al Señor, que para estos tiempos sigue de continuo hasta que Cristo venga. Por eso fue que en la otra parte hablé, gloria al Señor, de que ¿qué es lo que detiene al anticristo? Es la alabanza, el continuo sacrificio que ahora sigue, pero de otra manera diferente, alabando a Dios en cánticos espirituales y de alabanza a Dios y haciéndole cultos a Dios diario. Ese es el continuo sacrificio. Gloria al Señor, no como se hacía antes, sino ahora es diferente porque hay un nuevo sacerdocio, cambio de ley, cambio de sacerdocio. Y diciéndolo, voy aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea que la ley quedó abrogada, estamos por gracia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está está cada día tras día. Gloria al Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por eso es que Él es el último sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso es que Cristo es que hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Por eso dice, vengo en el rollo, es Cristo que está hablando ahí, es de Cristo que se está hablando. Quita lo último para ponerlo primero. O sea que Cristo fue que quitó el sacrificio. ¿Qué es lo último? Se refiere los sacrificios de la ley. Y Cristo pone la gracia. A Él sea la gloria. En Hebreos 7:12, porque cambio de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Ahora la ley que tenemos no es la ley, es la ley en el Espíritu. La ley del Espíritu que nos lleva a camino de vida y de esperanza en Cristo Jesús. Ese es el cambio de ley. Y ahora los sacrificios de alabanza en gratitud a Dios. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantara un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
pues se da testimonio de él, tú eres sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues, oiga bien, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, Cristo es que quita la ofrenda y el sacrificio. A eso que se refiere, queda pues abrogado el mandamiento anterior que tiene que ver con el mandamiento de la ley y los sacrificios. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 3:13, segunda de Corintios 3:13 dice: no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido, que la ley, a fin de aquello que había de ser abolido, que Cristo que lo abole, le da abolición y le da y culmina y le da terminación en la cruz del Calvario, quita la ofrenda y hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Por eso no vemos ya que se hace ofrenda en Jerusalén. Por eso el altar fue destruido. Gloria al Señor, el templo, porque ese templo era tipología de la iglesia de Cristo y de la iglesia de Cristo. Ya el templo somos nosotros. Por eso he amado que Cristo es que hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Aquí lo vemos, que Cristo se ofrece una sola vez y para siempre. Por eso ya no hay más ofrenda ni hay más sacrificio en Israel. Gloria al Señor. Y aquí dice que Moisés se cubría, gloria al Señor, sobre su rostro ponía un velo, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquellos que había de ser abolidos, que fue Cristo que lo abolió en la cruz del Calvario, cuando muere y resucita. Entonces ahí entra él, ahí confirma el pacto y ahí quita la ofrenda y el sacrificio de la antigua ley. Por eso sigue diciendo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ellos lo van a hacer con los dos testigos que van a acabar de confirmar el pacto con el pueblo de Israel, porque Cristo confirmó el pacto con muchos, gloria al Señor, y luego falta confirmarlo con el pueblo de Israel, con muchos que habían en Israel, y ahí el evangelio pasó a los gentiles, pero falta la nación de Israel en su totalidad, con los dos testigos que le van a predicar el evangelio de Cristo. Entonces aquí queda demostrado por la palabra que el que quita, el que confirma el pacto es Cristo, y el que hace cesar la ofrenda y el sacrificio es Cristo. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. La paz del Señor sea con todos vosotros. Amén.